Las guerras más extrañas jamás contadas. Las guerras inusuales a menudo pasan desapercibidas, pero conocerlas nos ofrece una perspectiva fascinante de la historia. Estos conflictos, aunque extraños, nos muestran cómo incidentes aparentemente triviales pueden escalar y tener consecuencias significativas. Prepárate para sorprenderte. Vamos a explorar algunas de las guerras más extrañas de la historia. Estas historias no solo son curiosas, sino que también revelan mucho sobre la naturaleza humana y la diplomacia. En 1859, una disputa entre Estados Unidos y Gran Bretaña casi estalla en guerra por un cerdo. Este insólito conflicto se conoce como la Guerra del Cerdo y tuvo lugar en las Islas San Juan. Todo comenzó cuando un cerdo propiedad de un granjero británico fue abatido por un colono estadounidense. La situación se intensificó rápidamente, con ambos países movilizando tropas y fortificando sus posiciones en la isla. Afortunadamente, la Guerra del Cerdo fue resuelta pacíficamente gracias a la diplomacia. Funcionarios de ambos países llegaron a un acuerdo y evitaron un conflicto armado mayor, demostrando la importancia del diálogo en la resolución de disputas. En 1932, Australia se enfrentó a un enemigo inesperado, los emus. Estos grandes pájaros, migrando después de la temporada de reproducción, comenzaron a invadir las tierras agrícolas, arruinando cultivos y afectando seriamente a los granjeros. Los problemas agrícolas se intensificaron cuando los emus comenzaron a devorar los campos de trigo. Los granjeros, desesperados, solicitaron ayuda al gobierno australiano, que decidió enviar al ejército para controlar la situación, desencadenando así la Guerra del Emú. El ejército, equipado con ametralladoras, subestimó la agilidad y resistencia de los emus. A pesar de múltiples intentos, las tácticas militares resultaron ineficaces contra las aves, que lograron evadir los ataques y continuar con su devastación. El conflicto, aunque breve, dejó un impacto duradero en la agricultura australiana. Los granjeros sufrieron pérdidas significativas y el episodio se convirtió en un recordatorio de la complejidad de manejar plagas naturales con métodos militares. Un incidente curioso ocurrió en 1838 entre Francia y México, conocido como la Guerra de los Pasteles. Un pastelero francés en México reclamó indemnización por daños a su pastelería, desencadenando tensiones entre ambos países. La Guerra de los Pasteles fue un conflicto peculiar entre Francia y México, originado por la demanda de indemnización de un pastelero francés cuyo establecimiento fue saqueado durante disturbios en la Ciudad de México. Esto escaló las tensiones internacionales. Las causas de la Guerra de los Pasteles se centraron en la desatención del gobierno mexicano a las demandas de indemnización del pastelero, lo que llevó a Francia a intervenir militarmente para proteger los intereses de sus ciudadanos en el extranjero. El desenlace de la Guerra de los Pasteles culminó con la intervención francesa y la firma de un acuerdo que obligaba a México a pagar la indemnización solicitada. Este conflicto tuvo importantes consecuencias para la estabilidad del país. La guerra del balón de fútbol entre El Salvador y Honduras estalló tras un partido de fútbol, pero sus raíces estaban en las tensiones migratorias y territoriales. Fue un breve conflicto que dejó profundas cicatrices en ambos países. Las causas de la guerra del balón de fútbol incluyeron intensas rivalidades deportivas y problemas migratorios. El partido de fútbol fue solo el detonante de un conflicto que reflejaba problemas más profundos entre las dos naciones centroamericanas. Las consecuencias políticas de la guerra del balón de fútbol fueron significativas. El conflicto exacerbó las tensiones entre El Salvador y Honduras, resultando en la ruptura de relaciones diplomáticas y el desplazamiento de miles de personas en ambos países. El impacto social fue devastador. La breve pero intensa guerra dejó heridas profundas en las comunidades, aumentando la desconfianza y el resentimiento entre los ciudadanos de ambas naciones. La reconciliación fue un proceso largo y complicado. El conflicto del paraguas entre Gran Bretaña y China resaltó las tensiones comerciales existentes. Un incidente aparentemente trivial desencadenó una serie de eventos diplomáticos que reflejaron la fragilidad de las relaciones internacionales en esa época. La resolución del conflicto del paraguas se logró mediante negociaciones diplomáticas. Ambas naciones llegaron a acuerdos que permitieron restablecer las relaciones comerciales, aunque las tensiones subyacentes persisten hasta hoy en día en otros aspectos. El conflicto de los 335 años entre los Países Bajos y las Islas Sorlingas es uno de los más curiosos.
La guerra, que duró siglos sin combates, terminó con la firma de la paz en 1986. La Guerra de los 335 años entre los Países Bajos y las Islas Sorlingas comenzó en 1651 y se prolongó sin combates hasta 1986. Una declaración de guerra olvidada mantuvo a ambas partes técnicamente en conflicto. Después de siglos de olvido, la paz se firmó finalmente en 1986. La falta de enfrentamientos hizo que este conflicto fuese uno de los más largos y pacíficos de la historia, destacando por su peculiar resolución. La Guerra de la Oreja de Jenkins enfrentó a Gran Bretaña y España. Surgió tras un incidente naval en el que un capitán británico perdió una oreja, exacerbando tensiones coloniales y comerciales entre ambas potencias. El conflicto resultó en diversas batallas clave en el Caribe y América del Norte. Las colonias de ambos imperios se vieron afectadas, y la guerra contribuyó a redefinir el control británico y español en la región. Las consecuencias de la Guerra de la Oreja de Jenkins fueron significativas para ambos imperios. Aunque no hubo un claro vencedor, la guerra debilitó las posiciones coloniales y puso de manifiesto la fragilidad de sus respectivas hegemonías en el Nuevo Mundo. Las consecuencias de la Guerra de la Oreja de Jenkins fueron significativas para ambos imperios. Gran Bretaña y España sufrieron pérdidas económicas y territoriales. El conflicto exacerbó las tensiones coloniales y sentó las bases para futuros enfrentamientos en América. La Guerra del Barril de Whisky, que involucró a Canadá y Estados Unidos, destacó por una disputa fronteriza inusual. El contrabando de whisky complicó la situación, generando tensiones entre ambos países, que finalmente se resolvieron mediante acuerdo diplomático. El desenlace de la Guerra del Barril de Whisky mostró la importancia de la diplomacia para resolver conflictos. Los acuerdos fronterizos establecidos posteriormente ayudaron a fortalecer las relaciones entre Canadá y Estados Unidos y evitar futuros enfrentamientos similares. Las guerras más extrañas de la historia revelan aspectos curiosos de la naturaleza humana y los conflictos. Desde cerdos hasta emus, estos eventos nos enseñan que las causas de las guerras a menudo son sorprendentes e inesperadas. Suscríbete para descubrir más historias fascinantes. Nos adentraremos en eventos históricos que te sorprenderán y reflexionaremos sobre la naturaleza humana. No te pierdas nuestras próximas entregas para seguir aprendiendo sobre los conflictos más inusuales del pasado.